Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Versiones Públicas. Venimos de una de las campañas mediáticas más persistentes, fuertes y brutales en términos de negatividad contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. En sus primeros 6 meses no se había registrado un nivel de coordinación y de especulación para adjudicarle la responsabilidad de un episodio que hasta el día de hoy no sabemos realmente cuál es su característica. Pero pues adelantaron los columnistas, las redes sociales, los comentaristas de radio y de televisión, que se trataba de un campo de exterminio, que estábamos viviendo el Auschwitz mexicano, en fin, una serie de mensajes de miedo muy fuertes. Y pocos días después aparece la encuesta de Encol, de la empresa Encol, registrando un 82% de aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum y un impacto mínimo en la opinión pública frente a esta campaña tan intensa y persistente de una gran mayoría de medios de comunicación. Para analizar este fenómeno y para también analizar toda la encuesta y lo que aporta y las lecturas que hay que hacer de esta encuesta, pues tenemos a la directora general de Encol, a Heidi Osuna. Heidi, muchísimas gracias y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por invitarme. No, un honor, porque además no te conocía y además me encanta que seas muy joven y que tengas toda esta experiencia, además histórica, de las mediciones de Encol frente a este fenómeno. Creo que podríamos empezar con esta primera pregunta. ¿Por qué la aceptación, los índices de aprobación? Estamos viendo que 54% aprueba mucho a la presidenta y un 28% aprueba poco, pero se suman al 82% general. Y la desaprobación suma 15%, a pesar de lo que vivimos recientemente frente al fenómeno o el tema de Teuchitlán. ¿Qué reflexiones podrías hacer sobre esto? A ver, es una presidenta que llega a estos 6 meses de gobierno con una aprobación alta. Sí. En el registro pasado que tenemos nosotros tenía 80% de aprobación, que de todos modos era altísimo. Claro. No pensamos que pudiera crecer todavía más. Creció 2 puntos. No estaba previsto, ¿verdad?, que pudiera crecer. Normalmente, por ejemplo, si vemos cómo le fue a Andrés Manuel López Obrador, a sus 100 días tenía 85% de aprobación y jamás volvió a tener ese número. A los 6 meses tuvo 70% de aprobación. Entonces, pensamos que los 100 días iban a ser como el gran pico y no, hasta el momento no sabemos, ¿no?, cuál va a ser el gran pico de Claudia Sheinbaum, pero tiene 82% de aprobación en este momento. Y algo que me llama mucho la atención es que está aprobada en absolutamente todos los estratos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, que viene siendo el estrato de edad en donde la aprueban en mayor medida. Si lo vemos, 86% de aprobación en personas de 65 años y más. Pero algo que es muy curioso es que hasta en la oposición Claudia Sheinbaum tiene una aprobación favorable. Está Exacto. aprobada en la oposición. Si nos vamos por la afinidad partidista, los morenistas la aprueban en 99%. 99%. Y de morenistas tenemos 50% del país que se asume como afín a Morena. De los panistas, que solamente es el 13% de la población que se asume como panistas, esto no es intención de voto, esto es afinidad partidista. Exacto. 58% de los panistas la aprueban, 31% la desaprueban y hay un 11% que todavía no sabe, todavía no tiene una postura, no sabe si la aprueba o la desaprueba en estos momentos. Pero es altísimo que en el universo del panismo el 58% apruebe a Claudia Sheinbaum. Es altísimo. Y luego los apartidistas, que es el segundo lugar de afinidad, que tienen 12% en este momento, el 81% de los apartidistas aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum. Solamente un 11% no la aprueba. De los emesistas, 55% la aprueba frente a 44% que la desaprueba. Y de MC, el 8% de la población se identifica como Movimiento Ciudadano.
Y el PRI nos da un 7% de afinidad. ¿Es mayor la afinidad de los emesistas a los priistas? En estos momentos sí, ya teníamos algunos trimestres viendo que estaban muy parejos en afinidad, sí. Un punto de diferencia, pero ya vemos un MC mucho más consolidado y hemos visto cómo avanzó. En el sexenio pasado la afinidad de MC en promedio era de un 2%, a fines del sexenio llegaba a 6%. Pero también es muy lógico, gobiernan dos estados con mucha población, claro, ¿no? Que es Nuevo León y Jalisco. Pero es curioso que además el estado donde está el rancho Izaguirre, las irregularidades que evidentemente han existido en la custodia del rancho y de todo lo que hemos observado de irregularidades, es de un gobierno emesista, pero como que el emesismo o el que se asume como cercano al movimiento ciudadano, como que tiene una desvinculación con sus propios gobiernos, como que Enrique Alfaro parecería un extraterrestre y Pablo Lemus otra cosa, ¿no? Es decir, no hay tanta identidad entre el emesismo con los gobiernos, ¿no? No sé si no hay tanta identidad, pero ahorita que pasemos un poco más adelante, sí, vamos a ver de Teuchitlán quien tiene la mayor responsabilidad, o quienes dicen que tienen la mayor responsabilidad, 37% dicen que son los cárteles y los criminales. Exacto. Y en segundo lugar está Alfaro, con 20%, ¿no? Esto es a nivel nacional. Y en tercer lugar, el gobierno municipal de Teuchitlán, que obviamente nadie supo decir ni de qué partido era, ni el nombre, ¿no?, del presidente municipal, pero ellos decían, pues, el presidente municipal de Teuchitlán como tercer responsable de... ¿Y la responsabilidad de la presidenta? Solamente tiene 1%. 1%. Solamente 1%. Y mira, algo que antes de nosotros preguntar sobre el tema de la responsabilidad en Teuchitlán, preguntamos pues el conocimiento, ¿no? Si sabían qué había pasado, habían escuchado algo, leído algo sobre Teuchitlán, Jalisco. Sí. Y 48% dicen haber escuchado o haber leído algo, ¿no? Es alto, ¿no? Es alto. Para un tema, digamos, muy del círculo rojo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es alto, y ahorita que decías de Movimiento Ciudadano, 60% de los afines al Movimiento Ciudadano sí habían escuchado. Y esto es muy probable porque pues, sabemos que el Movimiento Ciudadano está regionalizado. Entonces, seguramente la muestra que nos tocó en Jalisco, toda la muestra que aparte se identifican con MC, la mayoría de ellos, pues obviamente tenían más información que alguien en Veracruz o que alguien en Yucatán, ¿no? Así es, así es. Y bueno, después de eso les preguntamos también, bueno, a este 48%, ¿y qué escuchaste? ¿No? ¿Qué leíste? ¿Qué es lo que sabes? Sí. ¿No? Fueron preguntas abiertas porque queríamos saber qué es lo que habían escuchado. En primer lugar, que hay hornos crematorios y restos humanos con 34%. En segundo lugar... campo de concentración no, sino hornos crematorios. Hornos crematorios y restos humanos, que es un centro de adiestramiento, confinamiento y exterminio del crimen organizado. Ese es en segundo lugar con 25%. Con 10% es un rancho utilizado por los cárteles y los delincuentes, ¿no? 10%. Encontraron gente muerta, 5%. Fue encontrado por las madres buscadoras, 6%. Reclutaban a gente con engaño. Encontraron objetos de personas desaparecidas, 4% respectivamente. Eso es lo que se escuchó, ¿no? Lo que la gente que dice haber escuchado o saber algo del tema, escucharon. Es decir, sí se fijó el tema de los hornos crematorios como el más recordado por la gente frente al tema, ¿no? Sí impactó todo lo mediático, impactó en qué es lo que sabía la gente y también en que tuvieran un conocimiento alto. A ver, esta encuesta es bueno remarcar cuándo la levantamos. La levantamos antes de que en la mañanera estuviera el secretario de Seguridad Pública y Gertz Manero hablando del tema. Seguramente si lo hubiéramos levantado posterior esos 2 días, el incremento hubiera sido mucho más alto, ¿no? Del conocimiento, porque todavía se viralizó más el tema y también pues ya se dio alguna luz de qué es lo que había pasado, ¿no? O al menos una versión oficial de qué es lo que había pasado. Y bueno, pues obviamente les preguntamos, ¿y quién es el responsable? ¿No? Y justo lo que habíamos mencionado, 37% cárteles y delincuentes, ¿no? En segundo lugar, Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco. Obviamente tomábamos como válido si alguien nos decía el nombre de Enrique Alfaro o si nos decían pues el exgobernador de Jalisco.
El gobierno municipal de Teuchitlán con 7%, la Fiscalía de Jalisco con 6%, el gobierno de AMLO 5%, la Fiscalía General de la República 3%, todos los gobiernos 3% y el gobierno de Claudia Sheinbaum 1%. Wow. Sí te da un 33% de responsabilidad de autoridades estatales. Si a ese 33%, que es Alfaro, municipios, fiscalía, le sumas un 3% más de todas las autoridades, pues te da claramente una claridad de la gente al responder. Es decir, están identificando muy bien el tema de las responsabilidades inmediatas, ¿no? Sí, fíjate que eso pasa mucho. En los estados la gente ve el gobierno federal pues muy lejos. Ah, ok. Entonces, de todo responsabilizan siempre a su gobierno, al gobernador, porque es la primera instancia. Uh-huh. ¿No? A veces al presidente municipal, ¿no? Dependiendo qué tan grande es el municipio, pero cuando tienes un municipio grande, normalmente sí es el presidente municipal. Cuando es un municipio pequeño, normalmente es a la autoridad estatal. Exactamente. Si eliminamos ya, digamos, el factor Teuchitlán, todo este tema de la campaña que se generó y todo este nivel de responsabilidad frente al episodio, ¿cómo podríamos explicar en la encuesta el aumento del respaldo, aunque sea 2%, pero es un incremento importante, del respaldo popular a la presidenta? ¿Qué es el factor determinante? ¿La economía, los programas sociales, la capacidad de liderazgo? ¿Cómo lo podríamos analizar, Gil? A ver, más que el incremento, yo hablaría de una popularidad alta, de una popularidad muy alta y muy estable. Estable. Uh-huh. De la estabilidad de la popularidad de la presidenta. ¿Por qué es tan popular? A ver, principalmente hay que recordar de qué venimos, ¿no? En junio fue una elección histórica, gana la primera mujer en la historia de México la presidencia, con cerca de 36 millones de votos, ¿no? La presidenta más votada en la historia de México récord. También, Uh-huh. récord. Es muy difícil que si tuviste ese respaldo, lo pierdas en estos momentos, ¿no? A 6 meses de gobernar. También, obviamente, tiene un partido político fuerte, ¿no? Con 50% de afinidad partidista. El expresidente Andrés Manuel López Obrador cierra su sexenio con 74% de aprobación, que es bastante buena. ¿Cuánto? 74% de aprobación, que es bastante alta. Sobre todo, sabemos que el desgaste de gobernar Así es. hace que los mandatarios pierdan, ¿no? Popularidad, sobre todo al final del sexenio. Y bueno, pues fue un expresidente fuerte, sale con buena aprobación. Justo les preguntamos a todas estas personas que nos dicen que la aprueban, este 82%, ¿qué es lo mejor que ha hecho Claudia Sheinbaum en estos 6 meses? Sí. Y también es una pregunta abierta y 40 y tantos % nos dicen que son los programas sociales, ¿no? Enumeran muchos programas sociales, aglutinamos todo eso y nos da los programas sociales. Y en segundo lugar, que no nos aparecía, más que en este sexenio nos aparecía en la medición pasada con un 2%, ¿no? Pero es la postura de la presidenta frente a Donald Trump. Antes era 2%. Antes era 2%. ¿Y ahora? Hoy es 10%. 8 puntos más. 8 puntos más. Entre ellos tienes el 50%. Es decir, entre los programas sociales y la postura que ha tenido con Donald Trump. ¿Y en materia de economía? En materia de economía está bien evaluada. Evaluamos distintos rubros, evaluamos la economía. El único rubro que vemos que está todavía pendiente, que tiene una evaluación negativa, no por mucho, pero sí es negativa, es la seguridad. Pero la economía está bien evaluada en estos momentos, tiene una evaluación positiva, el respeto a las mujeres también, pero lo que está mejor evaluado son los programas sociales. Después, el derecho a las mujeres. En tercer lugar, la educación. En tercer lugar, la educación. La educación. Uh-huh. Y en cuarto lugar, la infraestructura y obra pública. En quinto lugar, la relación de México con otros países. En sexto lugar, la economía. En séptimo lugar, seguridad pública. ¿Y el tema de la salud? Que además venimos de un gobierno que enfrentó una de las pandemias
más brutales en la historia de la humanidad, en la historia reciente. Justo estábamos analizando hace ratito esto, que afectó a la economía como creo que ningún arancel de Trump va a afectar. ¿No pega todavía en la evaluación del gobierno de Claudia Sheinbaum? Mira, justo la pandemia Sí. fueron los trimestres en donde tuvimos a Andrés Manuel López Obrador con una mala aprobación, ¿no? Así es. Estaba desaprobado, traía 46% de aprobación. ¿Llegó a tener 46? Llegó a tener 46%. Por abajo del 50%. Por abajo. Y justo en ese momento, que estábamos todo el país prácticamente encerrados, o el mundo todos encerrados, Sí. La inseguridad dejó de ser el primer problema. Siempre hacemos esta pregunta, ¿cuál es el principal problema de México? O de su colonia, o lo que le afecta Así principalmente, y siempre es la inseguridad, ¿no? Eso ha sido desde Peña Nieto, actualmente con Claudia Sheinbaum, pero el único momento en donde dejó de ser la inseguridad y fue la economía, fue en pandemia. La economía. La economía. No la salud. No la salud. Y es impresionante, porque entonces la preocupación por la salud es en la medida en que pega la economía mexicana, que fue el caso del encierro. Es decir, les preocupaba la economía porque la economía se paralizó, ¿no? Sí. Nos enfermamos, digamos, económicamente, ¿no? Retrocedimos. Sí, fíjate que la salud, 58% dice que ha mejorado o empeorado que ha mejorado con Claudia Sheinbaum, frente a 35% que dice que ha empeorado. Entonces es un nivel muy alto. Es alto, sigue siendo, pero, a ver, si vemos los apoyos sociales, 89% dice que ha mejorado con Claudia Sheinbaum. Wow. La educación, 70% dice que ha mejorado. Entonces, los rubros, digamos, que están pendientes es la economía con 59%, que todavía es favorable, frente a un 35% en contra, 58% la salud pública, con 35% en contra, y la seguridad, que es la única negativa. 46% dicen que ha mejorado en estos 6 meses, frente a 50% que dice que ha empeorado. Es interesante, pero antes de ir al corte y luego entramos, si quieres, en el segundo bloque a seguridad, el tema de la salud también es otra, digamos, otra de las campañas intensas mediáticas, donde el desabasto de medicamentos, los niños con cáncer que no recibieron medicamentos, todo el bombardeo que hemos vivido en los últimos 7 años de Cuarta Transformación, parece que tampoco, o ya la gente lo procesó y ya lo evalúa a su manera, ¿no? Es decir, no es algo que las campañas mediáticas no están logrando impactar en un nivel de percepción negativa, ¿no? A ver, es que es difícil que le puedas decir a la gente vea una campaña si no lo están sintiendo. Exacto. Entonces, si tú no tienes en tu hogar a alguien que esté enfermo en ese momento y que haya sufrido desabasto de medicina, pues es difícil que sea un problema o que sea mucho más problemático que la seguridad. Y si la seguridad, sabes tus vecinos o en tu familia que algo ha pasado, así es. Entonces eso sí puedes contrastarlo con lo que mediáticamente se está diciendo. Exactamente. Exactamente. Vamos a un corte, Heidi, no nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo esta radiografía de la percepción ciudadana frente al gobierno de Claudia Sheinbaum a partir de la última encuesta de la empresa Encol, que es una encuesta a domicilio, que es una encuesta pues levantada con mucho rigor y que tiene muchísima información que vale la pena ir desagregando. Y evidentemente en la segunda página de la encuesta, lo que se refleja es que para el 46% de los encuestados, el principal problema del país es la inseguridad y la delincuencia, seguido pero del 46 baja al 4%, seguido por el narcotráfico y la violencia o crimen organizada,
lo cual te da un 53% de suma del tema inseguridad narcotráfico, que es por mucho el principal problema de percepción del país para los encuestados, porque los problemas económicos, que es la suma de falta de empleos, crecimiento económico, bajos salarios, pobreza o inflación, juntos suman 20%. Es decir, seguimos siendo un país en donde la preocupación sustancial de la población es la inseguridad. La pregunta es si si la inseguridad es la principal preocupación, ¿por qué son tan altos, por ejemplo, los índices de aceptación del secretario Omar García Harfuch, que es el secretario responsable o es la principal figura responsable del combate al narcotráfico y a la inseguridad? ¿Y por qué no ha pegado en la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum este tema? Mira, yo creo que efectivamente el secretario de Seguridad Pública en este momento es el mejor evaluado, ¿no? Tiene un alto conocimiento y... Seguido de Ariadna Montiel, ¿no? Seguido de Ariadna Montiel, que es apoyos sociales, ¿no? Así es. Programas sociales. ¿Por qué está mejor evaluado? O sea, ¿por qué es el mejor evaluado si es el principal problema? Así es. Bueno, cuando les preguntamos a las personas cuál es el principal problema, nos dicen, y ya sabíamos, porque ya llevamos 2 sexenios que nos dicen que es la inseguridad, ¿no? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado desde Peña Nieto, ¿no? Siempre los problemas económicos y la inseguridad siempre ha estado en el 1-2. Con Andrés Manuel López Obrador lo mismo, y en este momento lo mismo, ¿no? La inseguridad. Pero les preguntamos, bueno, ¿y a qué significa inseguridad para ti? ¿No? ¿Qué es lo que es inseguridad? Porque no nos dicen más que solamente 3% narcotráfico, ¿no? Esto es a nivel nacional. Okay. Hay algunos estados, por ejemplo, Guanajuato, que les preguntamos el principal problema y no dicen inseguridad, dicen homicidios. Directamente homicidios y después te dicen inseguridad y ya se desprenden todo lo demás. Bueno, sobre este 46% que nos dijo inseguridad, les preguntamos qué significa. 15% dice que asaltos en la calle o robos en la calle. 7% asaltos a domicilio particular o robos en domicilio particular. 4% asaltos en transporte público y asaltos en negocio. ¿Cuántos en transporte público? 4%. 4. Y 4% también en negocios. 3% robo de autopartes. Y otro 3% todo lo que signifique robos, ¿no? En general. En general. Después tenemos 13% que nos dice violencia, 11% narcotráfico y narcomenudeo, 9% asesinatos y ejecuciones, 9% secuestro, 7% desaparición de personas. ¿Cuánto secuestro? 9%. Bajó muchísimo. Lo tenemos relativamente 9-11%, lo hemos tenido en 7% también. Extorsiones y amenazas, 4%, delincuencia organizada, 3%, balaceras, falta de vigilancia, 2%. A ver, la gente, muchas cosas que dijeron son ocasionadas por el narcotráfico. Así es. ¿no? Pero son las expresiones del crimen organizado. Sí, ¿no? Asesinatos, buena parte de los secuestros, es más, mucha parte de los robos, ¿no? Exacto. También están vinculados. Pero pues la gente no lo vincula, ¿no? Como tal. Entonces, esa me parece que es la diferencia. Y también creo que también la presidenta y el secretario de Seguridad Pública tienen todavía un bono, sobre todo el primer año, ¿no? Así es. La gente no está esperando resultados inmediatos porque no ha habido resultados en materia de seguridad durante muchos años, ¿no? Así es. Entonces, sí habría un problema si empeora, ¿no? Y también yo creo que habría un problema si no mejora la seguridad en cierto tiempo, ¿no? Exactamente. Pero me llama la atención ¿sí? que en otras encuestas, incluyendo ENCOL, lo que estaba muy alto en ocasiones era el asalto en vivienda, la principal preocupación, pero ahora veo muy alto, no sé si sea de ahora o haya incrementado, el 15% de asaltos en calle, es decir, el asalto de los transeúntes. ¿Es algo que se mantiene en el mismo nivel o ha aumentado? No, se mantienen en el ok. mismo nivel. Porque durante el sexenio pasado, sí, la disminución de robo a casa habitación fue muy alta, ¿no? Incluyendo en la Ciudad de México.
y el tema también del asalto en transporte es muy alto en ciertos estados, como en el caso del Estado de México, ¿no? Hay ciertos estados, pero si lo vemos a nivel global, Sí. no ha cambiado sustancialmente del sexenio pasado a este Sí. lo que significa inseguridad. Sí cambia mucho cuando hacemos una encuesta nacional y cuando hacemos una encuesta en un estado, ¿no? Pero ya globalmente los números siguen estando muy parejos. También a veces se disparan cosas en encuestas cuando hay algún tema muy mediático, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, el tema de desapariciones subió 4 puntos en estos momentos. En esta medición respecto a la medición que teníamos en enero. Y eso sí es un efecto del tema Teuchitlán, es decir, de la preocupación. Seguramente, y de las madres buscadoras. Sí. Y que también pues la presidenta agarró este tema, ¿no? y dice que es un problema y que están van a tomar medidas sobre ello, ¿no? Entonces, creo que también el visibilizar los problemas, obviamente en un momento se incrementan, pero en algún otro momento vamos a ver que hay resultados sobre ello. Exactamente. No sé si está en la encuesta, no la veo aquí, pero ¿hay alguna vinculación de los encuestados del tema de la inseguridad con el Poder Judicial? No, en esta no. Sí hemos evaluado al Poder Judicial. Sí. Sí evaluamos distintas cosas de la reforma judicial, que era bastante aprobada por los ciudadanos. ¿Cuánto más o menos? Estaba arriba del 80%. ¿Arriba del 80%? Que decían que sí, ¿no? Que se necesitaba cambiar. Vamos a ver, obviamente, que no sea una desilusión, ¿no? Porque exacto. Hay muchas esperanzas de la gente que cambie el sistema de justicia en México. ¿El índice de aprobación tan alto a la reforma incluye también el interés por elegir a los jueces, magistrados y ministros? Dicen que están interesados. El problema es que la medición que tuvimos en enero, el conocimiento del día de la elección no llegaba en el 5%. Entonces también es un tema de comunicación y también es... Bueno, ¿5%? 5%. ¿Solo 5% sabía que la elección era el 1 de junio? Sí, en enero. En enero. A ver, todavía no empezaron las campañas, apenas las campañas empezaron ayer, ¿no? Exacto. También el INE no había difundido la fecha. Es más, creo que en enero todavía no estábamos seguros de si íbamos a tener la elección o no. Estaba todavía la discusión si iban a tener recursos los del INE para el despliegue de todo el país, ¿no? Sí, las elecciones normalmente vamos a ver el incremento en mayo, ¿no? Ya no hay manera de moverse más, pero la gente no está acostumbrada a una elección así, ¿no? La gente más o menos sabe que hay elecciones en junio, mucha gente se quedó con el julio todavía, pero en mayo siempre vemos un pico que se dispara el conocimiento de la fecha exacta, porque no solamente el INE difunde, sino todos los candidatos y los partidos difundían, ¿no?, el día de la elección. Aquí, pues los partidos no van a poder difundir nada. Así es. Entonces, pues será el INE y las candidatas. Y entre ese universo del 80% de la población que apoya la reforma al Poder Judicial, ¿qué tanto pesaba el tema de la responsabilidad de los jueces en la inseguridad o la corrupción o simple y sencillamente la ineficacia? Fíjate que no lo hemos medido así, ¿no?, a profundidad, pero está muy interesante para la próxima medición incluirlo. Lo que sí es que decían que tenía que cambiar, ¿no?, que el sistema de justicia en México tenía que cambiar. ¿Y eso desde la época de Andrés Manuel López Obrador? Ya tiene mucho tiempo. De hecho, el Poder Judicial, cuando hacemos evaluación de instituciones, es de las instituciones peor evaluadas. Wow. Y ahora, yendo a las otras instituciones, Guardia Nacional, Ejército, ¿qué tan bien evaluados están? Están en general, siempre han estado bien evaluadas. Sí. No tienen una evaluación negativa. Inclusive la Guardia Nacional, que es relativamente nueva, tiene una buena aceptación. Normalmente estaba la Marina en primer lugar, la Sedena en segundo lugar y en tercer lugar la Guardia Nacional. Los que siempre tienen una mala evaluación son los policías estatales, ¿no? Y sigue, ¿verdad?, la mala evaluación. Y también las fiscalías estatales, ¿no? Y también se desprende lo mismo, ¿no? Normalmente tenemos una presidenta tan popular, o Andrés Manuel, que era tan popular, no había gobernadores que estuvieran mejor evaluados que él, en el caso de Andrés Manuel López Obrador.
En este momento todavía es difícil hacer esta comparación porque hay muchos gobernadores nuevos, ¿no? Así es. Lo único que sí veíamos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que en la Ciudad de México era el único lugar en donde Andrés Manuel no estaba mejor evaluado que la autoridad. ¿Cómo? Sí, Claudia Sheinbaum estaba siempre por tuvo arriba. 3, 4, hasta 6 puntos más que Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Eso para mí es una revelación porque yo pensaba que, no recordaba algunas otras encuestas, pero ya desde entonces, es decir, para los gobernados en la Ciudad de México, Claudia estaba por arriba de Andrés Manuel, ¿no? Siendo tan popular Andrés Manuel en la Ciudad de México, ¿no? Justo después de la pandemia, esto cambió y Claudia Sheinbaum siempre estuvo arriba en las evaluaciones que hicimos nosotros de la Ciudad de México y a nivel nacional. ¿Y qué tanto Siempre le pegó estuvo. la línea 12 del metro? El accidente del 2021. Pues más que la evaluación, creo que pegó más a la marca de Morena, porque ok. pues perdieron en 2021 varias alcaldías. Ujú. Y es muy probable que ese fue el efecto de la línea 12. No a Claudia Sheinbaum. Es decir, Tenía una no había aprobación, me responsabilidad. parece que había bajado 3 o 4 puntos, no recuerdo bien, pero no tuvo una caída estrepitosa Sí. por eso, pero lo que sí vimos es que en las urnas pues la gente salió a votar. Claro. Y Morena perdió. Y Morena perdió. Perdió ¿no? Fue varias el castigo alcaldías. que le dieron más a la marca Sí. que a ella como persona. Porque, a ver, recuerdo que en ese entonces, o un año después, ya estábamos haciendo evaluaciones de presidenciables y ella era la que estaba arriba siempre, ¿no? Entonces, Nunca bajó. nunca bajó. Desde el inicio siempre estuvo arriba. Es algo que es muy curioso. Fíjate que en las últimas elecciones, Sí. normalmente el puntero siempre gana. O sea, el que tenemos arriba en enero Ajá. siempre gana. Creo que el desafío es que conserven esa ventaja. Así que es. sepan conservar esa ventaja. Nunca ha habido que un tercer lugar, digo solamente en el 2006 que estaban muy cerrada la elección entre Felipe Calderón entre y Felipe Andrés Calderón y Andrés Manuel Manuel, López Obrador. pero así siguió. O 2012, que López Obrador rebasó a Josefina Vázquez Mota como segundo lugar y casi alcanza al puntero, que era Peña Nieto, ¿no? Pues teníamos, yo recuerdo que Josefina sí estaban peleándose por el segundo lugar, pero lo rebasó relativamente rápido. Pero sí, Peña Nieto tenía 15, 16 puntos en incluso, enero, ¿no? Sí. Y cerró con 6 puntos de distancia ya para la elección, ¿no? ¿Cuándo digamos, el mejor momento para comenzar? Estamos a 6 meses apenas del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero para comenzar a percibir a los funcionarios o a los gobernadores o gobernadoras que se empiezan a posicionar rumbo al 2030. Mira, a mí personalmente no me gusta hacer encuestas presidenciales con mucha anticipación. Exacto. En la pasada elección la hicimos, pero porque Andrés Manuel López Obrador dio los nombres, ¿no? Entonces ya ya casi los encuestadores sabíamos a quiénes evaluar, porque pues él los daba en las mañaneras, ¿no? Entonces él fue el que sacó pues ya, ¿no? Entonces ya si no evaluabas te quedabas atrás, ¿no? de mis colegas que estaban evaluando a los posibles candidatos. Personalmente a mí me parece que un momento ideal pues son 2 años antes de la elección, ¿no? 2 años antes, no necesariamente después del 27. Pero yo creo que como lo tuvimos apresurado el sexenio pasado, este sexenio creo que va a ser la misma historia. Y también pues hay que recordar que vamos a ir por primera vez a la revocación de mandato. Es decir, ya hay una reforma para hacer una evaluación a la mitad del camino de la presidenta y de los gobernadores en turno, ¿no? ¿Ustedes ven algunos, o has visto, Heidi, algunos escenarios en donde la revocación de mandato pueda ser negativa para alguien? Yo creo que para muchos gobernadores sí sería negativa. Sí. Hay muchos gobernadores que no tienen una buena aprobación y que no son problemas que tienen por crisis, sino que constantemente han tenido una mala evaluación. Ok. Hay gobernadores que han tenido muy buena evaluación y entiendes que hay crisis, ¿no? Exacto. Que están sufriendo y se recuperan al tercer, cuarto, quinto mes, ¿no? después de esta crisis. Pero hay gobernadores que nunca se levantan, que tuvieron una crisis
y nunca se levantaron, o que ¿Cuauhtémoc Blanco sería uno de esos casos? Cuauhtémoc Blanco siempre tuvo una mala evaluación. Siempre. Siempre. El caso, por ejemplo, del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, ¿cómo ha sido? A ver, él tenía una extraordinaria evaluación, era de los gobernadores mejor evaluados, ¿no? Sí. Tenía una alta aprobación y ha bajado por esta crisis que tiene. Vamos a ver, la crisis no ha terminado, ¿no? Exacto. Entonces no podemos ver si es algo que ese estigma se va a quedar, ¿no? O esa mala evaluación se va a quedar. Sí. Lo ideal sería, terminando esta crisis, ver si se pudo recuperar o se quedó en esos niveles. Pero fue un gobernador que tenía una alta evaluación, también porque ganó con mucha ventaja, cerca de 19 puntos de distancia, ¿no? Ganó. Además que es un estado muy morenista, ¿no? La afinidad de Morena podría estar más alta que a nivel nacional. ¿Más alta en Sinaloa? Puede ser que sí. Sinaloa, Sonora, por ejemplo, son estados en donde la afinidad a Morena es bastante alta. Y un estado, antes de ir al corte, que vivió una tragedia como el huracán Otis, Guerrero. ¿Qué tanto le pegó a la gobernadora el Otis, o ya ella tenía una mala o buena evaluación? Nunca tuvo una extraordinaria evaluación, tenía una evaluación muy promedio. Sí. Al principio estuvo mal evaluada con la crisis, pero la actuación del gobierno federal le ayudó significativamente a la gobernadora a recuperarse y pudo salir de esa crisis. Además, a ver, los ciudadanos entienden que es algo que sí, que no depende de ellos y que aparte no se puede solucionar en el instante. Exactamente. Y lo vimos. A ver, una cosa es lo que dicen las encuestas de la evaluación y otra cosa también es lo que dicen las elecciones. Normalmente van pegadas, ¿no? Algo que veo de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum todavía no le ha tocado en elecciones, pero con Andrés Manuel López Obrador no nos querían creer a los encuestadores que tenía una alta aprobación, ¿no? Decían, es que estaba igual que Calderón. Yo, claro que no. Así es. Es alguien que no solamente tuvo una buena evaluación en promedio durante todo el sexenio y cerró con una buena evaluación, sino es alguien que ganaba elecciones. Y aparte, no es nada más que ganaba, arrasaba. En donde se presentaba un candidato de Morena, arrasaba a ese candidato. Y el factor determinante era la popularidad de López Obrador. Uno de tantos. Por ejemplo, en la encuesta que hicimos en Encol también para los mismos medios, para El País y para W Radio preelectoral, hicimos una encuesta muy robusta y un mes antes, me parece, de la elección. Y entonces, para poder hacer bastantes cortes. Sí. Hasta los que se asumían de derecha iban a votar por Claudia Sheinbaum, ¿no? Wow. O sea, Claudia Sheinbaum ganaba en todos los estratos. Exactamente. En el único donde no ganaba, donde perdía, era en los que reprobaban a Andrés Manuel López Obrador. Los que desaprobaban a Andrés Manuel López Obrador, ese 20 y tantos %, era el único en donde ella no ganaba la elección. Pero no la ganaba no por mucho, ¿no? O sea, casi estaban empatadas. Entonces, vemos ahorita la aprobación de Claudia Sheinbaum está en todos los estratos, en hombres, en mujeres, en jóvenes, en adultos, hasta en panistas y emesistas. Entonces la lectura que el propio Andrés Manuel López Obrador hacía y lo hizo públicamente del fenómeno Claudia Sheinbaum es real. Es decir, ella lo iba a rebasar. Lo rebasó en votos. Así es. ¿No? Lo rebasó en votos. Y algo que sí está pasando con Claudia Sheinbaum, que no pasaba con Andrés Manuel López Obrador, es que ella está aprobada por todos los estratos y Andrés Manuel no. Andrés Manuel estaba desaprobado en los panistas, estaba desaprobado en los priistas, a veces en algunos afines a MC estaba también desaprobado. Pero ella no, ella está aprobada en las dos mediciones que tenemos de su sexenio, que es enero y ahorita abril prácticamente, tiene una aprobación favorable hasta en la oposición. Muy bien. Vamos a un corte y vamos a la última parte. Heidi, no nos dejen. Seguimos en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos en 2 de abril, el día en donde se anuncian los aranceles de Estados Unidos. La medición de la encuesta de Encol considera que la postergación de los aranceles a los productos mexicanos hasta el 2 de abril es resultado de, es decir, la postergación,
El 62% considera que es una estrategia política de Estados Unidos y el 28% le atribuyen a una negociación efectiva del gobierno mexicano. Es interesante porque el tema de aranceles y el tema de la declaración de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y el tema de permitir que agentes de Estados Unidos operen en México para combatir el crimen organizado, la tendencia es clarísima. Clarísima, no sé si lo quieras explicar, Heidi, ¿no? O sea, hay un desacuerdo tremendo con cualquier posibilidad de injerencismo, ¿no? Sí, hay un rechazo importante. Mira, les preguntamos si están de acuerdo o en desacuerdo de la decisión de Donald Trump de declarar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas. 59% de los mexicanos están en desacuerdo, 36% está de acuerdo. También en todos los estratos están así, solo los emesistas, 55% están de acuerdo frente a 41%. Los panistas, 47% están de acuerdo frente a 50%. Son los únicos que están divididos, ¿no? Exacto, tanto los afines y es un margen muy pequeño. Son muy pequeños, ¿no? Son 13% panistas y 8% afines a Movimiento Ciudadano. También les preguntamos qué tan de acuerdo estaría con permitir que agentes de Estados Unidos operen para combatir el crimen organizado en México. 61% está en desacuerdo, frente a 36% que está de acuerdo. Y muy en desacuerdo, dentro de ese 61%, el 47%. Sí. O sea, es muy alto el desacuerdo. Es muy alto. O sea, es decir, no ha calado tampoco toda esta campaña de narcopresidente AMLO, narcopresidenta Claudia Sheinbaum, donde están señalando, pues está muy direccionada a que vengan a rescatar al Estado mexicano, al narcoestado mexicano, los agentes externos. No ha modificado la opinión pública en contra de eso. De hecho, ha incrementado el rechazo. En diciembre teníamos 58% que rechazaban que agentes de Estados Unidos estuvieran. ¿Cuánto? 58%. Eso fue en enero. Aumentó. Y ahorita en marzo aumentó de 58 a 61%. Wow. Eso te está hablando de una convicción cada vez más fuerte, ¿no?, entre los ciudadanos mexicanos de no aceptar ningún tipo de injerencia, ¿no? Sí, a ver, eso no quiere decir que no quieren que se solucione el tema de inseguridad. Claro. Pero se quiere que se solucione con nuestros agentes. Así es. Con nuestros policías, con nuestros militares, con la Guardia Nacional, pero no con agentes de Estados Unidos. Y aparte, me parece que es muy entendible, ¿no? Sí. Todos sabemos que donde ha entrado Estados Unidos no le ha ido mejor a ese país, al contrario. Así es. Veamos Colombia, veamos Afganistán, Irak, es decir, toda la experiencia reciente, ¿no? Es decir, la potencia, digamos, que exporta la democracia, le ha ido muy mal a los países donde han intervenido, ¿no? Sí, también preguntamos qué tanta confianza le tienen a Claudia Sheinbaum en las negociaciones con Donald Trump. Mucha confianza, algo de confianza, poco o nada de confianza. 68% tiene confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum frente a 28% que no tiene confianza en las negociaciones con Donald Trump. Es muy alto. Es muy alto y aquí sí vemos que la oposición es quien tiene menos confianza, ¿no? Inclusive los apartidistas también están un poco más divididos. Sí, y en esta encuesta no estábamos en vísperas de esto de los aranceles del 2%. ¿Percibiste o sintieron en la encuesta alguna preocupación especial sobre un riesgo de recesión económica? Todavía no vemos una preocupación económica. Me parece que tiene que pasar para que la gente empiece a percibir esto. Y más porque, como lo comentabas, los mensajes y la comunicación que ha estado en torno a Estados Unidos no es un tema económico, ¿no? La oposición ha hecho una comunicación en términos de la inseguridad, en términos del narcotráfico, y al menos lo que han comunicado pues ha sido rechazado hasta este momento, o está siendo rechazado por la mayoría de los ciudadanos. Vamos a ver si, ya que agarran el tema económico, se engancha la ciudadanía con eso o no. Y en el tema migratorio, o en el tema, digamos, de las medidas antiinmigrantes de Donald Trump,
¿ustedes han medido el nivel de rechazo o de aprobación de la población mexicana? Sí lo hemos medido, lo medimos en enero y estaba más o menos en los mismos números, ¿no? Arriba del 60% de rechazo. Sí. Y sobre todo en ese momento medimos si no solamente mandaran a mexicanos, ¿no? a deportados a México. Eso había un alto rechazo de que fueran no mexicanos que tuviéramos deportados en el país. Exactamente. Y haciendo un balance para hacer ya no solamente sobre estos reactivos específicos de la encuesta, Heidi, si tú comparas a Claudia Sheinbaum y al gobierno que ella encabeza con otros gobiernos, con otros procesos importantes de cambio político como la Cuarta Transformación, ¿en qué lugar ubicarías al gobierno de Claudia Sheinbaum? Mira, tiene una aprobación alta. Sí. También fue una presidenta que ganó con muchísima más ventaja que Peña Nieto o que Felipe Calderón, ¿no? Entonces eso pues le da una ventaja y una oportunidad de todavía tener esta luna de miel en la aprobación, ¿no? Así es. Porque además de eso, me parece que es alguien que le ha estado hablando a su votante, ¿no? Que no abandona a su votante, que está constantemente trabajando en quién votó por ella y en su partido, ¿no? Que lo ha fortalecido. Y me parece que los otros dos expresidentes, tanto Calderón como Peña Nieto, olvidaron un poco a su partido, ¿no? y a su votante. Sí. Entonces, eso fue lo que al final del día terminó perdiendo en muchos aspectos del sexenio. Algo que tiene Claudia Sheinbaum que no tenían ellos dos es que tiene un gabinete bastante conocido y bien evaluado. Si recordamos... Mejor que el de Calderón y el de Peña. A ver, es que es un tema de conocimiento también. Sí. Recuerda que del sexenio de Peña Nieto y también de Calderón, algunos de sus secretarios querían o eran aspirantes, ¿no? A ser presidenciables. Así es. Y 2 años antes de la elección no tenían ni 30 ni 20% de conocimiento. Bueno, en el caso del señor Meade, al que ya nadie lo recuerda, pero... Pues... Pero si te vas 2 años antes, que podía ser, no estaba Meade, digamos, en las mediciones, estaba pues Videgaray, estaba Osorio Chong, ¿no? Así es, que eran los dos punteros. Que eran los que podían, ¿no? Ser los posibles sucesores. O en el caso de Calderón, pues estaba Cordero, ¿no? Sí. Ninguno llegaba al 20%. Ninguno llegaba al 20%. Wow. Y ahorita tienes un secretario el más conocido, es Marcelo Ebrard, con 78% de conocimiento, 79%. Una gran trayectoria, es decir, ha sido jefe de gobierno, ha sido secretario de Estado, ha sido presidenciable 2 veces, ¿no? Omar García Harfuch tiene 77% de conocimiento. Mario Delgado tiene 55% de conocimiento. Juan Ramón de la Fuente tiene 40 y tantos % de conocimiento. Ariadna tiene 20% de conocimiento, es un conocimiento bajo todavía. Pero aunque tengan un conocimiento bajo, tienen una buena evaluación. Hasta el más conocido, que es Marcelo Ebrard, tiene una buena evaluación. Arriba del 60% tiene una opinión favorable de ellos, ¿no? Y Omar García Harfuch lo mismo caso de Mario Delgado. Entonces, es una presidenta que no está sola, que está acompañada, ¿no? Que quien la acompaña no le resta, ¿no? También le suma. Así es. Otro tema, que no sé si ustedes lo hayan evaluado, pero es una inferencia muy clara. ¿Qué tanto le convendría a Claudia Sheinbaum separarse, diferenciarse de López Obrador, como lo han venido insistiendo el 70% de comentaristas que están así como esperando el día de la ruptura entre Claudia Sheinbaum y López Obrador? Pues me parece que sería absurdo, porque es un expresidente bien evaluado, ¿no? Sí. Es un expresidente que creó un partido que es el que en este momento tiene las afinidades más altas. Así es. Y es el partido más nuevo, ¿no? De todos los que estamos evaluando en estos momentos, es el partido más nuevo y es el partido que tiene más afines, que tiene más posiciones ganadas. ¿Y cuál es el riesgo de este sexenio? Obviamente la división al interior del partido. Exacto. ¿No? Entonces, por supuesto, es un riesgo. Yo creo que es el mayor riesgo que pueden tener, ¿no? Me parece que es la división del partido y también que la gente no vea resultados en seguridad, ¿no? Que lo están pidiendo a gritos.
Entonces sería absurdo desmarcarte de un presidente popular, ¿no? Con el que aparte compartes tantos años de lucha. Entonces sería absurdo romper, ¿no? Pero ¿por qué crees, bueno, ya es un asunto de tu percepción o de tu análisis, esta insistencia o sea, Claudia no ha necesitado ni 1 milímetro de diferencia con López Obrador para ser más popular, al contrario. Mientras más reitera su lealtad y su continuidad y su empatía con el proyecto y la continuidad que ella representa, yo creo que la gente lo ve hasta con mayor gusto, ¿no? A ver, yo creo que sí, la continuidad es importante, hasta lo dicen en algún momento, continuar con la 4T, pero por supuesto yo no creo que los mexicanos vean en mal si hay algo que se hizo mal el sexenio pasado, que se corrija, ¿no? Pero una cosa es corregir y otra cosa es romper. Así es. ¿No? Me parece innecesario en estos momentos una ruptura. Así es. Y, por ejemplo, el tema de corrupción, que también es uno de los issues o de los inputs que están muy, muy presentes en los análisis entre uno y otro sexenio, ¿lo percibe la gente así, que hay casos de corrupción muy graves en la Cuarta Transformación que no han sido resueltos? Mira, no lo hemos medido como tal. Sí. Sí vemos que la corrupción ocupa en estos momentos el tercer lugar. Obviamente, si aglutinamos todos los problemas de seguridad, todos los problemas económicos, en tercer lugar está el tema de corrupción. Por supuesto que tiene que combatirse la corrupción, porque aparte está metido en la inseguridad. Así ¿no? es. Y en muchas esferas más. Y tienen que ver la gente resultados al final del día, ¿no? Así es. Porque hay muchas esperanzas. Eso no ha bajado. Es decir, esperanza. no hay un grado de decepción o de indiferencia. No, a ver, estamos también a 6 meses, ¿no? Seguramente. Bueno, pero es el segundo gobierno del mismo modelo, digamos. Sí, ¿no? y ¿qué es lo que te comprueba que no ha habido una decepción? El nivel de votación, ¿no? Exacto. Es probable que en los estados sí exista un nivel de decepción de la Cuarta Transformación o del personaje que se va, ¿no? Del gobernador que se va. Exacto. Creo que un reto importantísimo para la presidenta es en los estados sensibilizar la importancia de un buen gobierno. Así es. Porque no puedes tener gobernadores de tu partido con una aprobación tan baja, ¿no? De 30%, o en crisis permanente. O en crisis permanente. O que no se comunican con la población. O lejanos de la población. Sí, porque creo que una de las marcas que deja López Obrador y deja Morena es este ejercicio continuo de las mañaneras, es decir, de la conversación directa con la población, ¿no? Aparte, está comprobado que fue un éxito la mañanera, y yo creo que este nivel de conocimiento que tienen los secretarios de Estado también lo tenían, también estaba alto con Andrés Manuel López Obrador, pero que lo continúa con Claudia Sheinbaum también es un efecto de las mañaneras. Exactamente. Exactamente. Pues ya se nos fue el tiempo, Heidi, y creo que pudimos abordar varias cosas. No sé si tú quieras agregar algo. Bueno, pues vamos a seguir midiendo constantemente. Parece que sigue Claudia Sheinbaum, no parece, está en la luna de miel todavía con los ciudadanos. Así es. Vamos a seguir evaluando. Es prácticamente imposible que se mantengan, ¿no?, estos 80% de aprobación. Andrés Manuel solamente llegó una vez a los 80 y bajó de 85 a 70%. No ha pasado esto con Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo se comporta en los siguientes meses. Así es, pues muchísimas gracias a ti, a Encol, y a ustedes por seguirnos en esta entrevista de Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión. Aquí nos vamos a despedir en la Cámara de Medio. Nos vemos próximamente. Gracias.